agradeciéndole a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan. Queremos insistir y seguiremos insistiendo hasta el cansancio en la necesidad de perfeccionar la política de vacunación contra el COVID del gobierno federal. Llevamos un mes de legislatura y este tema prácticamente no se ha abordado con la seriedad que debiera y se nos olvida que estamos en medio de una emergencia sanitaria, en medio de una pandemia. Y quiero comentarles que en esta tribuna Morena se ha encargado de señalar en el discurso que arriba los pobres y abajo los privilegios, que los pobres tienen que ser el eje de la política pública, pero en el caso de la vacunación, los estados más pobres del país han sido relegados al sótano de esta política y lamentablemente está afectando a los que menos tienen. Y para darles algunos ejemplos, 8 de los 10 estados más pobres de todo el país se encuentran por debajo de la vacunación. El estado más pobre de todo el país, Chiapas, y le agradezco la presencia a la diputada Olga Espinosa del PRD de ese estado que hoy nos acompañe, así como a la diputada Ana Teresa Aranda de Puebla y Miguel Monraz de Jalisco. Todos provienen de estados cuyos porcentajes de vacunación están por debajo de la media nacional. Pero les decía, volviendo al caso de Chiapas, Chiapas es el estado más pobre del país y Chiapas es también el estado que menos vacunas ha recibido de las 32 entidades federativas. Tiene hasta el día de ayer 48% de sus adultos vacunados, cuando en la Ciudad de México casi el doble, más del 95% de los adultos ya han recibido este beneficio. Esta política hasta el momento es inequitativa, como ya se ha mencionado, afecta a los más pobres, pero también es discriminatoria, porque está afectando a las entidades con mayor población de personas que hablan alguna lengua indígena. Y ahí es importante señalar que 6 de las 7 entidades con mayor número de hablantes de una lengua indígena también se encuentran por debajo del promedio nacional de vacunación. Y ustedes dirán, por supuesto que es injusto, pero esto afecta, insisto, doble o triplemente a los que menos tienen, porque los que peores acceso a la salud tienen pues son precisamente aquellos que menos ingresos reciben. Y en una circunstancia de enfermedad, pues las posibilidades de atenderse de manera adecuada no son las mejores. Déjenme decirles también que según algunos estudios a nivel internacional, aquellas personas que no tienen vacunas tienen 11 veces más riesgo de morir y 10 veces más riesgo de caer en una hospitalización grave. Y según los datos de nuestro país, el 90% de las hospitalizaciones están en este momento precisamente en personas que no han recibido su vacunación. También quiero comentarles que hicimos un análisis para determinar el déficit que tienen los estados en materia de número de vacunas con respecto al promedio nacional de vacunación, que hasta hace un día se ubicaba en el 72%. Y si tomáramos en cuenta esta unidad de medida, el estado de Puebla tiene un déficit de más de 1,5 millones de vacunas. Chiapas tiene un déficit de 1.3 millones de vacunas. Oaxaca tiene un déficit de 700,000 vacunas. Yo no veo un poco de contradicción, veo un océano de contradicción. Primero los pobres, pero a la hora de dedicarles recursos públicos, vacunas para salvar vidas, se olvidaron absolutamente del sureste del país. Y déjenme insistir, el estado más pobre del país, Chiapas, es el estado con mayor rezago en la vacunación. El segundo estado más pobre, Guerrero, también está por debajo del promedio nacional de vacunación, teniendo apenas el 62% de sus adultos inoculados. El tercer estado más pobre, Puebla, tiene también apenas el 49% de sus adultos vacunados. De los 10 estados más pobres, que se concentran, por supuesto, geográficamente en el sureste del país, 8 están por debajo de la vacunación. Por eso el llamado a que traduzcamos aquello que están señalando en el discurso en políticas públicas reales, porque el afectar a los estados más pobres implica no solo, como decíamos, un acto de injusticia, sino además
un acto completamente discriminatorio, porque son aquellos estados los que menos capacidades van a tener para sortear de la mejor manera la enfermedad del coronavirus. Y decirles también que esto con respecto a las cifras oficiales que hablan apenas de la primera dosis. Para tener el esquema completo de vacunación todavía van a tardar más semanas y meses. A pesar de que el presidente, por ejemplo, estuvo esta semana en el estado de Puebla y se comprometió a que en octubre el 100% iba a tener la primera dosis, esos cuentos son absolutamente inviables. Nos está engañando el señor presidente y queremos ya vacunas con el esquema completo para la totalidad de los niños y, por supuesto, los adultos. Y en un esquema óptimo, ¿por qué no aspirar también a una tercera dosis de refuerzo? Claro que sí.